Bien, entonces continuando con el otro aspecto de esta ponencia del día de hoy, vamos a hablar sobre lo que es los cuidados de enfermería con el catéter transhepático, lo que es el pre y postoperatorio. Bien, como a manera de recuerdo, el acceso vascular pues es la base fundamental, ¿no?, de todo tratamiento extracorpóreo de diálisis para las que recién se están conectando. Su funcionamiento adecuado pues influye directamente en la calidad de vida del paciente y en su morbimortalidad. Por lo tanto, el acceso venoso vascular es ideal para permitir el abordaje seguro y continuado del sistema vascular. Va a proporcionar flujos suficientes para alcanzar una dosis de diálisis adecuada y carecer de complicaciones. Según las guías de SEN, la primera opción de un acceso vascular es la fístula arteriovenosa. Generalmente es nativa preferentemente o puede ser protésica, ¿no? Sin embargo, cuando esas posibilidades se agotan, que se recurre a catéteres permanentes tunelizados. Actualmente, pues, el número de pacientes portadores de catéter venoso central se ha visto incrementado en las unidades de hemodiálisis, superando con creces el porcentaje recomendado para las guías SEN y KDOQI, que lo sitúan por debajo del 10%, ¿no? Y esto no solo es en SEN, sino también lo tenemos a nivel de nuestro país, donde tenemos pues gran cantidad de pacientes que requieren de un acceso vascular. Pero ¿qué pasa? Que realmente ya se han agotado todos los catéteres que tenemos, por ejemplo, una fístula, un catéter temporal, un catéter permanente, un catéter femoral, y lo único que nos queda, pues, en este caso, para salvar la vida del paciente es un catéter transhepático, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que ver cómo tratar de que ese paciente salvarle la vida, ¿no? Y en este caso, pues es realmente el catéter transhepático. ¿Cuál es el objetivo entonces? Es exponer nuestra experiencia con el catéter tunelizado transhepático, valorar si las venas hepáticas son una buena opción para proporcionar una hemodiálisis de calidad. Hay que valorar si se ven aumentadas las cargas de enfermería al tratar con un acceso vascular de uso poco habitual, ¿no?, como es el catéter transhepático, conseguir una mayor colaboración de la paciente en el cuidado de su acceso vascular, a través de la educación sanitaria. Si nos damos cuenta, pues en todo juega un rol importante la educación sanitaria que nosotros brindamos al paciente. Por eso recalco, tenemos que informar a nuestros pacientes y a su familia en conjunto, minimizar las complicaciones relacionadas con el acceso vascular derivadas del aumento de interés de la paciente por el cuidado del catéter. Concientizar o concienciar a todo el personal de enfermería del importante papel que juega en la supervivencia de los accesos vasculares de los pacientes, ¿no? Entonces tenemos un rol muy importante. Y aquí pues podemos visualizar un catéter transhepático, ¿no? Como ustedes pueden ver, la zona donde está insertada el catéter permanente por abordaje transhepático a través de la vena suprahepática derecha con extremo en aurícula derecha, ¿no? Acá hay una ecografía que nos sirve para visualizar que este catéter pues ha sido correctamente adecuado. Y acá vuelvo a reiterarles, así como no sé si está dentro de las preguntas, pero dentro de los cuidados en todos los catéteres, y vuelvo a reiterarles, es que tenemos que observar
la zona de inserción del catéter, si hay busca de que si está tumefacto, si está rojo, si hay una secreción maloliente, si hay una secreción purulenta, ¿no? Si cuando lo colocaron empieza a empaparse, ¿no? Después generalmente es, sobre todo en los catéteres femorales, luego de que se ha colocado, a pesar que el paciente está en reposo obligado por las primeras 24 horas, observamos que comienza a haber un sangrado. Entonces ahí nosotros inmediatamente tenemos que comunicar a la parte médica para que haga una revisión. A veces tienen que ponerles un punto de contención o un punto de fijación, ¿no? Para evitar que siga sangrando este catéter, ¿no? Y también importante en los últimos cursos que he asistido, ¿no? De los congresos, ellos hacen hincapié en que se debe de siempre medir de la fecha en que se colocó y se puso la inserción, el punto de inserción hacia los ramales, ¿no? Para ver si comienza a ir saliendo o se va introduciendo más, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, el ramal venoso y el ramal que es de la arterial, ¿no? Acá están los conectores que se veía y está cubierto. Entonces, importantísimo, este tipo de catéter es uno de los más valiosos porque ya es la última esperanza de vida de un paciente cuando ya se han agotado todos los otros, ¿no? Y recordar, pues, ¿no? Que es transhepático, está en una vena suprahepática derecha con extremo en la aurícula derecha. Entonces es valiosísimo este catéter. Aquí podemos visualizar el control por imagen, ¿no? Lo podemos ver cómo está insertado el catéter y cuando es la preparación para la conexión con las medidas de bioseguridad, el campo estéril y la persona que va a proceder a iniciar la sesión dialítica, pues tiene que estar con las medidas de bioseguridad. Importantísimo esta parte. Entonces, ¿cuáles son nuestros cuidados de enfermería? Que en cada sesión tenemos que informar al paciente de los cuidados que debe tener para cuidar al máximo, valga la redundancia, su acceso vascular, haciendo especial hincapié en la importancia de mantener el apósito seco y limpio y de informar al personal de enfermería acerca de cualquier incidencia que note, especialmente si aparece dolor, calor en la zona de inserción y fiebre. Acá hago un alto en cuanto a lo que hacemos generalmente en la preparación previa a la inserción de un catéter transhepático en la unidad de hospitalización. Como les venía diciendo, el paciente por lo general no debe de haber tomado medicación anticoagulante. Esta tiene que haber sido retirada de 48 a 72 horas, ¿no? Si ha sido vía oral o ha sido subcutáneo. Segundo, tiene que firmar su consentimiento informado, ¿no? De que va a ser sometido a la colocación de un catéter transhepático. Tercero, hay que hacerle su analítica previa, ¿no? Que son su control de hemograma y perfil de coagulación previos para ver que el paciente esté en óptimas condiciones y pueda entrar a realizarse se le pueda colocar el catéter transhepático. Y también el paciente, si tiene otro acceso, así sea deficiente, pues el paciente debería de haber tenido 2 diálisis consecutivas previas, ¿no? Entonces, es importante este aspecto. Luego, en el posoperatorio, lo que vamos a hacer es mantenerlo en reposo relativo. Tenemos que observar, vuelvo a reiterar, los apósitos, que estos no estén humedecidos o manchados con secreción seremática. Si están, pues tenemos que hacer la delimitación en cada turno y ver si va progresando, ¿no?
el monitoreo de las constantes vitales, generalmente la presión arterial. Se le hace un control post de hemograma y bioquímica y se le toma un control radiológico para ver, como vieron en las diapositivas anteriores, si está colocado bien ese catéter y poder realizar la diálisis de apoyo. Y en lo que respecta a los cuidados de enfermería en hemodiálisis, pues lo importante es que todo el equipo de enfermería tiene que cumplir con los protocolos de cura del orificio de salida del catéter, conexión y desconexión según los criterios aceptados en nuestra unidad de diálisis, ¿no? Aquí la cura del orificio de salida, ¿no? Cuyas siglas son OSC, se realiza de forma séptica con cloruro de sódico al 20% más clorexidina alcohólica al 2%. No olvidarnos que es lo que se usa y está estandarizado a nivel mundial, ¿no? Gasas estériles, observando de forma exhaustiva la zona para detectar precozmente la aparición de eritema, secreción, etc. Después se cubre el orificio con un apósito estéril, ¿no? Es igual, para todo tipo de catéter tenemos que usar siempre con clorexidina alcohólica, ¿no? Y las medidas de bioseguridad. El sellado. ¿Cómo se hace el sellado de las ramas del catéter? Se realiza con Taurolock y tapones tipo Luer Lock. Bueno, esta es una marca, puede ser la que usen en cada institución. Desde el último recambio del catéter transhepático en la primera sesión de diálisis seminal se sella con uroquinasa, ¿no? 50.000 unidades internacionales por rama como terapia fibrinolítica intraluminal según protocolo de la unidad. Y cada unidad pues manejará un protocolo específico. Se valora el funcionamiento adecuado del catéter en cada sesión de hemodiálisis, alcanzando flujos sanguíneos adecuados superiores a 300 mililitros por minuto y un CAT de mayor de 45 litros, ¿no? Entonces, esto es de acuerdo a cada institución como tiene establecidos sus protocolos, ¿no? Este es en base a la que está regido en nuestras unidades. Y de acuerdo a las variables anatómicas que tenemos que considerar, las características previas de los vasos que se van a utilizar, los cambios postquirúrgicos tempranos en el flujo pueden presagiar la maduración adecuada. Los estudios de ultrasonido seriados postquirúrgicos podrán identificar lesiones asociadas con la maduración insuficiente. El flujo sanguíneo inadecuado dentro de la fístula imposibilitará su uso a tiempo. Antecedentes de intentos previos de fístula arteriovenosa. Y tenemos variables relacionadas con la biología molecular. Un minuto, por favor. Bien. Entonces ahí, ¿qué vamos a considerar? La estructura biomolecular y funcional de los vasos previos a la creación. Los factores circulantes de inflamación y de estrés oxidativo que estén asociados con mala maduración, los biomarcadores circulantes posoperatorios que se correlacionan con adecuados cambios en el diámetro y flujo de la fístula, variables relacionadas con atribuciones clínicas, demografía, talla, peso, comorbilidades, ¿no? En el pre y posoperatorio, y variables relacionadas con el proceso, la técnica quirúrgica, habilidad, experiencia, tamaño de la anastomosis, tiempo de maduración y decisión sobre inicio y cuidados. Acá, por ejemplo, vamos a hacer una comparación de un catéter venoso central translumbar con un catéter venoso central transhepático. Este es un estudio, ¿no?, en el cual se ha demostrado, ¿no? Por ejemplo, colocaron
26 catéteres translumbares versus 14 catéteres transhepáticos. Y en total sumaron pues 40 de un 100%, ¿no? La disposición final de los catéteres, alguien preguntaba si se retiraba o no. No retirados, los catéteres translumbares fueron 12 versus los catéteres transhepáticos 8, que dieron un total de 20. Y se retiraron 14 translumbares versus 6 catéteres transhepáticos, ¿no? Entonces, estamos viendo sobre la disposición final de los catéteres, pues mayormente los que tienen mayor prevalencia o mayor tiempo más de vida serían los catéteres translumbares. Los motivos de retiro, que también hicieron una pregunta parecida anteriormente, disfunción o trombosis, ¿no? En los catéteres translumbares fueron 9, en los catéteres transhepáticos 3, haciendo un total de 12 por disfunción o trombosis. Acomodamiento del catéter venoso central, que se puede dar en un catéter translumbar de 1, mientras que el transhepático pues 0, ¿no? Infección del CBC, es justo lo que preguntaba una colega, es en el catéter translumbar solamente 2 los motivos y en el hepático fueron 2, o sea, total 4. Y en el CAF expuesto, en el translumbar tenemos 2 versus un catéter transhepático de 1, ¿no? Estos catéteres pues son, vuelvo a reiterar, catéteres valiosísimos porque como están catalogados son la última esperanza que tiene un paciente. Entonces tienen que ser cuidados como oro. Y ustedes se preguntarán, estamos hablando de catéteres transhepáticos, pero ¿qué es un catéter translumbar o dónde está colocado? Pues para colocar un catéter translumbar, pues tenemos que ponerlo en una posición para colocación, ¿no? No sé si puedan visualizar bien esta diapositiva. Está en decúbito, ¿no? Del paciente y dorsal para que pueda ser colocado el catéter transhepático. Este es amplio y puede estar en posición de decúbito lateral o puede estar en posición de decúbito prono, ¿no? Entonces, dependiendo cuál es la posición que mejor le adapta al médico, en este caso, el nefrólogo es el que realiza esta colocación, ¿sí? Y podemos visualizar pues que este catéter translumbar es mucho más amplio que los otros catéteres, ¿no? Y se coloca en la vena cava inferior mediante una inserción percutánea translumbar, de ahí su nombre, ¿no? Bajo control radioscópico y sedación. O sea, que para eso tiene que haber una guía. Por lo general, esto lo realizan pues en las unidades de URBI que nosotros llamamos, ¿no? Entonces ahí donde lo hace puede ser el nefrólogo o también puede ser un cirujano especialista en la colocación de estos catéteres, pero mayormente es el médico nefrólogo especializado en colocación de accesos vasculares. ¿Bien? Y bien, estos aspectos les he traído porque me es de vital, son aspectos muy importantes que se deben de considerar sobre lo que es permeabilidad y deficiencia de los accesos vasculares parahemodiales. Generalmente el error primario es que es sin presencia de tril dentro de las primeras 72 horas de la cirugía
o que no llegue a puncionarse, ¿no? Esto se refiere, por ejemplo, a las fístulas arteriovenosas. Recuerdan que le decía que cuando se coloca una fístula arteriovenosa, se siente como un ruido tipo, como si fuera un cañito, un shum, que también se llama, ¿no? Como una electricidad y un sonido fuerte, ¿no? De la unión o la fusión de una vena con una arteria. Cuando nosotros también como enfermeras, una fístula que recién ha sido creada o que ya ha sido creada con mayor tiempo y de repente el paciente nos viene y está hipotenso, entonces mayormente muchas veces pierden, ¿no? La función de esta fístula, entonces tenemos que auscultarla y lo podemos hacer al tacto o con ayuda de un estetoscopio, y si nosotros optamos un buen trill, pues está óptima, pero si obtenemos prácticamente un trill muy bajo, entonces está en riesgo de perderse esa fístula. Cuando no lleguen a 4 sesiones consecutivas con un flujo mínimo de 300 mililitros por minuto mínimo, o que no lleguen a usarse durante las 4 semanas. Error temprano en el caso de la fístula, que no se pueda utilizar para hemodiálisis a pesar de algún tipo de intervención al cumplir 3 meses de su creación, ¿no? Como les decía, según las normas y los protocolos establecidos, dan pues de 4 a 6 semanas, ¿no? Para que se usen. Error tardío, por ejemplo, en el caso de la fístula, que no se pueda utilizar para hemodiálisis a pesar de algún tipo de intervención al cumplir 6 meses de su creación. Permeabilidad primaria, el intervalo de tiempo entre la creación de una fístula hasta presentar trombosis o que requiera cualquier tipo de intervención para restaurar su funcionalidad. Entonces, en este caso, si hay trombosis, vuelvo a repetir, lo que optamos es hacer una angioplastía versus una previa, una cabografía, ¿no? Si es de partes superiores, hacemos una cabografía de miembros superiores, en las cuales en el nosotros al paciente pues le colocamos 4 vías periféricas para que sean un adecuado acceso y poder realizar la cabografía, y por consiguiente se pueda terminar en una angioplastía y ahí revertir el cuadro de una trombosis. Permeabilidad primaria asistida, el intervalo de tiempo entre la creación del acceso y su trombosis, o el tiempo que se midió su permeabilidad, incluyendo las intervenciones para mantener su funcionabilidad, ¿no? Cuando hay, pues, a veces también estenosis también de el acceso venoso central. Permeabilidad funcional primaria, el tiempo entre la primera punción exitosa y la primera intervención o trombosis. Esto es relacionado más que todo, estos parámetros, accesos vasculares como la fístula, que es el mayor o más común. Permeabilidad secundaria o acumulada, el tiempo entre la creación del acceso hasta su abandono. La permeabilidad secundaria continúa después de cualquier tipo de intervención y no termina por requerir intervenciones para mantenerla funcional. Y una permeabilidad secundaria, ¿no? Intervalo del acceso entre la primera punción exitosa hasta el abandono del acceso. Aquí también, colegas, pues necesitamos que nuestras colegas que son expertas, pues sean las guías para que se haga una primera canulación pues eficiente, porque si no, recuerdan que vamos a estar, en vez de lograr una buena adherencia al tratamiento y disminuir el temor de este paciente que por primera vez va a tener un debut en hemodiálisis, pues si no tenemos la experticia, es mejor que lo haga la primera vez nuestra colega que tiene un mayor dominio, ¿no? Porque si no, créame, nosotros que trabajamos en nefrología, el paciente muchas veces ya entra en un estado de ansiedad, en temor, y ya no quiere volver a una sesión dialítica. ¿Por qué? Porque recibió pues prácticamente un trauma con la primera canulación a la que ha sido expuesto, o si no, se perdió
este acceso venoso solamente por un mal manejo. Entonces, nosotras pues jugamos un rol muy importante desde lo que viene a ser las canulaciones, el mantenimiento, el cuidado de todos los accesos venosos centrales que tenemos. En realidad, hablar de accesos venosos centrales es bien amplio, es más, hubiese sido preferible, no puse acá en transmitirlo con un video para que ustedes puedan visualizar en sí cómo se hace la curación in situ de un acceso venoso central, ¿no? ¿Cuáles serían pues entonces nuestras conclusiones a las que debemos de llegar? El catéter transhepático pues es una opción válida, ¿no? Para proporcionar al paciente una diálisis adecuada. El personal de enfermería no encuentra diferencias en lo que es la manipulación y cuidado de este tipo de catéteres, puesto que se aplican los mismos protocolos para que el resto de catéteres venosos centrales. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros como personal de enfermería tenemos la enorme responsabilidad de cuidar y preservar este acceso venoso central. ¿A través de qué? A través de la observación y vigilancia continua, a través de la curación, de mantenerlo en óptimas condiciones, a través de la educación y la información que le brindemos a nuestro paciente, ¿no? Entonces, nosotros pues tenemos un rol muy importante que tenemos que ponerlo a prueba. Ese cuidado que vamos a dar, esos consejos que vamos a dar a nuestro paciente en cuanto a su manipulación en casa, es importantísimo, y la que nosotros hagamos cuando el paciente está internalizado, ¿no? La educación sanitaria, por lo tanto, ha demostrado como herramienta insuficiente para modificar los hábitos higiénicos y conductuales del paciente en relación a los cuidados de su acceso vascular. Hay muchos estudios que se han hecho en que aún nosotros brindando una educación sanitaria, una comunicación asertiva, pues muchas veces, y esto va a la pregunta que me hizo una de las colegas, ¿de qué depende de que hay una lesión costrosa de las fístulas? ¿Por qué? Porque aquí también tiene que ver que a pesar que nosotros les brindamos la educación, que a pesar que les damos inclusive elaboramos trípticos, dípticos, les damos charlas a los pacientes para que ellos tengan el cuidado al preservar sus accesos venosos centrales, ya sean catéteres temporales, catéteres de larga permanencia, o sea, fístulas arteriovenosas, que es lo más común, pues el paciente no sigue las indicaciones y lamentablemente es ahí cuando se pierden, como le digo, mayormente un paciente que está urémico y que no está recibiendo las sesiones de diálisis adecuada o se le ha exacerbado el prurito, pues créame que ellos, como le decía la colega, se producen autolesiones, ¿no? Dejan crecer demasiado las uñas y ellos se lastiman, eso producen abrasiones, y hay pacientes que tienen una piel bastante delicada, tipo de cebolla, entonces al menor roce, pues esto se convierte en zonas, puntos de entrada de las infecciones, proliferación de gérmenes, ¿no? Y se van a formar pues lesiones costrosas. Esa misma lesión costrosa que va a hacer, que va a generar nuevamente a que el paciente se rasque, ¿no? Por el prurito intenso que tiene y luego se vuelva a desprender. Y así va a convertirse en un ciclo vicioso, ¿no? O sea, se forma el coágulo,
la cicatrización y él mismo se lo saca y nuevamente, ¿no? Hay pacientes que están conscientes, ¿no? Pero hay pacientes que a veces están en un estado crítico de demencia, parcialmente orientados o desorientados y entonces tienden a la autolesión, ¿no? Eso también tenemos que reportar a los familiares cuando nos dejan a nuestros pacientes al cuidado para poderles informar de lo por qué ellos vienen con lesiones abrasivas, ¿no? Que así se llaman, dermatológicas, por lo mismo que por la que con estado urémico eliminan pues el exceso de urea y eso les produce pues un prurito exacerbado que ni siquiera con un antihistamínico se logra controlar, ¿no? Para ellos, pues son los baños a base de avena, eso les atenúa bastante y pueden ayudarle o consultar a la parte dermatológica para le de alguna loción que les produzca cierto alivio en esa zona. El equipo de enfermería también pues cumple con los protocolos de conexión, desconexión, como les han visto en las diapositivas anteriores, cuando vamos a manipular, hacer la manipulación, la apertura del catéter sobre todo, para evitar pues que sean puertos y vías de entrada, ¿no? Sobre todo la zona de inserción, ¿no? Y es consciente de la importancia de mantener una técnica sextica para asegurar el buen funcionamiento del acceso venoso durante el tiempo máximo posible. Perdón. Bien. Entonces, ya para ir concluyendo esta segunda parte y estar alerta a sus comentarios, que no solo pueden ser preguntas, también es importante, y yo siempre le digo a mis alumnas que no se trata de un monólogo, sino que nosotros cada día que nos capacitemos, también ustedes pueden brindar sus aportes, ¿no? Porque la idea es que nosotros logremos a través de estos cursos que se dan es interactuar, ¿no? Es intercambiar experiencias, experticias, de tal forma que nos sirva para nosotros brindar un cuidado mucho mejor, un cuidado holístico, ¿no? Que es lo que nosotros queremos. Y siempre recordarles que debemos de aplicar nuestro plan de atención, ¿no? Nuestro PAE, y nuestro PAE que debe de estar pues basado en la parte científica, porque es nuestra herramienta del cuidado, ¿no? Entonces, recordar que la colocación de los catéteres para hemodiálisis por medio de los accesos venosos translumbares y transhepáticos parecen ser procedimientos seguros. Sin embargo, deben ser reservados para los casos en que los accesos venosos habituales, como es un CVC temporal, un CVC permanente o una fístula, incluso un catéter penco, ¿no? Que se usa en la diálisis peritoneal, ¿no? Esos los consideramos que se hayan utilizado y se ha demostrado cuadros estenosis de los mismos mediante las cabografías. Por eso les mencionaba, cuando hay cuadros de estenosis, cuadros de trombosis, pues la ayuda radiodiagnóstica que nosotros usamos, que es un procedimiento invasivo, son las cabografías y a través de eso pues procedemos a hacer las angioplastías. Pues estos catéteres tienen también un buen funcionamiento a corto plazo y el tiempo en que podemos ir preparando a nuestros pacientes para el cambio hacia otras modalidades de terapia de reemplazo renal, como son la diálisis peritoneal y el trasplante renal, ¿no? Lo ideal es que informar a nuestros pacientes para que ellos sean los que tomen la libertad de decidir qué tipo de
soporte o terapia de reemplazo renal ellos desean seguir tanto en casa y que se adapte a su calidad de vida o a su esquema de trabajo. Bien, entonces aquí creo que me he acelerado un poco, Jocelyn, no sé, Sí, pero está bien. estoy abierta a las preguntas. Sí, Magíster, hay muchas preguntas, entonces vamos Ya a me iniciar. imaginaba. Sí, tenemos de algunas del tema pasado, vamos a continuarlas. Tenemos Ya, una de Ana perfecto. Cecilia Paiva. Buenas tardes. A las FAP presentan pseudoaneurisma. Es más, ¿Se forman esos pseudoaneurismas por cánula en el mismo sitio? ¿Cómo evitar que se formen? ya, justo creo que les mencionaba por qué es el problema de los pseudoaneurismas. Realmente es un tema un poco complejo porque el pseudoaneurisma viene a ser, para las que de repente no están en el área, es la dilatación excesiva de la fístula, ¿no? Entonces llega a tal caso, como les digo, que lo único que queda es el tratamiento quirúrgico, o sea, el cierre de esta fístula. Entonces, mientras se va a proceder al acto quirúrgico, al cierre, se opta por colocar un catéter temporal al paciente de tal forma que mientras dure este proceso de cicatrización, eh, el paciente no quede sin recibir su diálisis peritoneal. Entonces, ellos lo que preguntaban, ¿por qué? Pues básicamente porque hay un flujo excesivo en la zona de la creación de la fístula y eso crea pues una dilatación mayor. A veces puede ser digamos, por la misma actividad que realiza el paciente o puede ser por un exceso de flujo de la misma anastomosis que se da en una fístula arteriovenosa, como su nombre se dice. ¿Cómo prevenimos? Bueno, detectándola a tiempo cuando vemos y le decimos al paciente que nota que si su fístula está incrementándose de tamaño, ¿no? Entonces tiene que acudir al nefrólogo. Luego, también una forma de prevenir que siga dilatándose o el riesgo, como les comentaba, de que pueda reventar, porque puede llegar a hacerlo, es colocándose una venda de protección que no esté demasiado ajustada, pero sí una venda de protección que impida que esto siga dilatándose más. Pero el único método, o sea, el tratamiento es el quirúrgico, no hay otro. Y cuanto más pronto, mucho mejor. Siga Jocelyn. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la pregunta de Ana Cecilia Paiva, igualmente otra pregunta. En el uso del Tegader en los CLP, ¿se cubre el punto con gasas o se deja el punto visible? Ya, en los catéteres de larga permanencia, eso se refiere con CLP. Es bueno para las otras participantes. En los catéteres de larga permanencia, cuando se hace una adecuada limpieza, es ideal poner el adhesivo, no sé, voy a hacerlo quizá acá, que este sea el adhesivo, perdónenme que me pongo yo, y acá tenemos el punto, entonces acá este es transparente, entonces aquí hay un punto de inserción, este debe estar visible, no ponemos gasa, porque a veces la misma gasa puede ser por los hilos que tenga un medio de infección. Entonces se pone directamente el adhesivo que cubra todo y los ramales en la parte externa es donde lo cubrimos con una gasa o un apósito, ¿no? Para su adecuada manipulación. Es más, yo prefiero cada ramal envolverlo en su respectiva gasa, de tal forma que así lo manipulamos en forma más usando las medidas de bioseguridad. No sé si con eso le respondo la pregunta a la colega. Muchas gracias, Hola. licenciada Ana, por sus preguntas. Vamos con otra pregunta de parte de la doctora Ana Lucía. Buenas tardes. En una fístula AV, ¿cuánta distancia debe de haber entre la inserción de la línea arterial
y línea venosa? Gracias. En una fístula arteriovenosa. Sí. Aproximadamente, pues es unos 10 centímetros aproximadamente. Ese dato no lo tengo en consenso. Me disculpa, pero lo puedo averiguar. Muy bien. Vamos con otra pregunta de parte de Marisela Céspedes. Pero sí, si de repente la pregunta era de la zona de inserción del catéter a los ramales, sí se calcula más o menos unos 5 a 6 centímetros y ese sí se debe de mantener, pero de la fístula desconozco exactamente, tengo entendido que son 10. Siga, licenciada Jocelyn. Sí, magíster. Vamos con la licenciada Marisela Céspedes. ¿Se puede colocar bicarbonato en el catéter transhepático en caso de disfuncionalidad de CVC, catéter venoso central? Disfuncionalidad, ¿a qué se refiere? ¿A la disfunción del catéter transhepático, a un estado o a un trastorno del equilibrio ácido-base, o a qué se refiere exactamente? Si me puede precisar la pregunta. Licenciada Marisela, puede escribir en el chat también para que nos pueda aclarar su pregunta. Mientras tanto, vamos con otra pregunta, mientras la licenciada Marisela nos vuelve a escribir. De parte de Luc Cuya, licenciada, en la actualidad en los centros tercerizados, comentaron, perdón, aquí tenemos, la licenciada Marisela ya comentó, dice, o sea, si el CVC está disfuncional, ¿se puede aplicar bicarbonato? Si el catéter de alto flujo está disfuncionante, que si se puede aplicar bicarbonato, ¿a eso se refiere, licenciada Marisela? Sí, porque acaba de escribir. Si está disfuncional, ¿se puede aplicar bicarbonato? No, lo que si un catéter está disfuncionante es porque no da un buen flujo, y eso se mide cuando se está realizando la sesión dialítica, ¿no? O sea, no nos está dando el flujo adecuado que nosotros necesitamos. Pero el bicarbonato es de acuerdo a que si el paciente está presentando un trastorno, en este caso del ácido base, ¿no? Si está indicado administrar, se administrará, pero no es de acuerdo al pH que presenta, ¿no? Si hay un cuadro de digamos, ella decía bicarbonato, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en ese caso, optaremos, y para eso hay un médico tratante que indicará, pero no es para corregir una disfunción. La disfunción de un catéter es que tenemos que saber cuál es la causa en sí de la disfunción, y es que no nos está dando el flujo oportuno, no estamos dializando la cantidad de horas, no está removiendo la cantidad de sangre y la conversión que se necesita. Eso no tiene que ver con una disfunción ni con administrar o no bicarbonato o gluconato, ¿no? Eso es algo muy diferente, licenciada Marisela. Muy bien, muchas gracias, licenciada Marisela. Vamos con la pregunta de Lucuya. Ella nos comenta, en la actualidad en los centros tercerizados estábamos usando clorhexidina de base alcohólica. Ahora nos comentaron las colegas que se va a retirar porque se evidenció lesiones en los catéteres. ¿Algún comentario sobre su experiencia, por favor? Bueno, licenciada, al respecto, como ustedes ven, según protocolo y un último congreso que asistí, todavía siguen usando la clorhexidina de base alcohólica o la otra de base gélica, que se pueden usar en ambos casos. No tengo algún artículo que evidencie lo contrario. Que sería un buen motivo para que ustedes, si están cambiando
puedan realizar un artículo científico que sería muy interesante al respecto. Pero según el último congreso que he asistido de la Sociedad Española, ellos siguen usando ambas, ¿no? La que tienen a su disponibilidad. No hay variación entre sea la presentación, pero sí la clorexidina sí tiene que ser al porcentaje 0,2%. ¿Algo más? Bien, muchas gracias. Vamos entonces a esperar alguna pregunta más. En Facebook recuerden que también estamos atentos a sus comentarios. Otra pregunta aquí de Evelyn Paredes. ¿Cuántos catéteres transhepáticos y translumbar hay en su unidad? La cifra exacta, no, solo por eso mostré el artículo que tuve de un artículo en base a un colega mexicano que ha presentado esos datos, pero nosotros no tenemos esa base de datos específica, cuántos catéteres translumbares y cuántos catéteres transhepáticos hemos tenido en lo que va de la última data, ¿no? No tenemos precisado. Pero sería interesante hacer la revisión cuántos tenemos. Perfecto, muchas gracias, licenciada Evelyn Paredes, también por su pregunta. Bien, vamos a esperar unos segundos más, si no ya estaríamos culminando la ronda de preguntas. Ok, tenemos una pregunta más de parte de la doctora Ana Lucía. ¿En Piura realizan catéteres transhepáticos y translumbar? ¿Perdón? En Piura realizan catéteres transhepáticos y translumbar. Desconozco porque no tengo esa información si en esa fuente si tendrán. Yo tengo la información solo de salud, pero desconozco si lo tienen. Sí. Quizá de repente ella nos pueda facilitar de repente es de la zona, ¿no? No lo sé. Así es. Pero sería muy interesante si lo hacen porque realmente es la última opción. No creo que lo tengan porque generalmente nos derivan al hospital de zonas como la parte norte del Perú y la zona de Amazonas, de Iquitos, son los que vienen mayormente nuestros pacientes, ¿no? Pero no desconozco si están realizando o no, o quizás lo están haciendo en alguna institución, no lo sé. Muy bien. Entonces, en Facebook, por favor, me comunican si hay alguna pregunta. A ver, una pregunta más. Vamos con esta última de parte de Marisela Céspedes. Bueno, es un aporte al parecer, ¿no? Por lo general, qué bueno. Derivan a los pacientes a Lima para colocación de sus catéteres, según sé. Sí, como le decía, justamente le había respondido a la colega, yo ignoro si como decía en Piura, pero sí, en la gran mayoría nos derivan, sobre todo en nuestro hospital que es de alta complejidad, para la colocación de este tipo de catéteres translumbares transhepáticos porque contamos, ¿no?, con la experticia de estos galenos, pero probablemente puede ser que haya en otras zonas del país, que sería regio. Sí. Gracias por su aporte, Marisela. Muy bien, entonces con ello ya estaríamos culminando las preguntas. Muchas gracias, Magíster Margarita, también por su compromiso y responsabilidad con nosotros. Un gusto tenerla. Ok, bien, ha sido un gusto y siempre es un placer. Muchas gracias nuevamente a la distinguida audiencia y felicitarlos siempre que se sigan capacitando día a día. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Magíster. Hasta luego.